señor. Entonces, como estaba diciendo, invitamos a los delegados de la Unidad Nacional de Protección. Comenzamos con el director jurídico Daniel Augusto Jorge Saiz Sánchez. Igualmente tengo acá que se encuentra también presente como delegado, como subdirector de la Subdirección Especialidad de Seguridad y Protección, el coronel Nelson Rusi. Para ambos se les advierte que tienen un tiempo de 10 minutos para su intervención. Buenos días para todos, todas, honorables magistrados, magistradas, entidades y organismos del nivel nacional que nos acompañan. Un especial saludo para los firmantes y personas en proceso de reincorporación del proceso de paz y a las víctimas del conflicto armado. Haré mi intervención lo más rápida posible, concreta, para darle paso a la explicación sobre el informe allegado a la magistratura en días pasados. Deberé referirme obligatoriamente para la comprensión del informe que presentamos y los avances sobre el cumplimiento del proceso de paz a lo que encontramos al llegar al gobierno, rápidamente, y cómo hemos venido superando esa situación. Solamente para hacer referencia a la subdirección especializada, encontramos 936 solicitudes represadas, una situación que fue reconocida por la Honorable Corte Constitucional como lo anticipó en su intervención anterior al declarar el estado de cosas inconstitucionales. Pero esas 936 se suman a otras 5.656 comunicaciones de resoluciones represadas en la Unidad Nacional de Protección por parte del gobierno anterior, más 856 medidas de implementación. ¿Y por qué hago referencia a ello? Porque la Unidad Nacional de Protección es una sola y los recursos para la especializada y para la Unidad Nacional de Protección son uno solo. Esos recursos que son destinados por el Estado y en los cuales el gobierno anterior, a corte de 31 de marzo del 2022, no contempló, por ejemplo, la protección de los altos funcionarios de la JEP. Y recordemos que la Justicia Especial para la Paz hace parte del proceso de paz, igual que todas las entidades que hoy nos converge competencia para dar cumplimiento al mismo. ¿Por qué hago referencia a ello? Porque se parte de un ideal de cumplimiento de las obligaciones. Cuando tú encuentras una entidad o una institución estructurada para ello. Ese trabajo de diagnóstico no fue sencillo en los 6 primeros meses en la Unidad Nacional de Protección, en primer lugar porque no se recibió un empalme por parte de la administración anterior. Es decir, señores magistrados, desconocíamos el represamiento de esas solicitudes de análisis o evaluaciones de riesgo. Sumado a ello, la mesa técnica, que es la encargada de evaluar los análisis de riesgo, tanto de los individuales como las colectivas, llevaba suspendida por el gobierno anterior su funcionamiento hace 3 meses a nuestra llegada. Lo primero que se hizo fue reactivar de manera inmediata esa mesa técnica para adelantar los análisis de riesgo. Es decir, que no solamente encontramos un diagnóstico preocupante para el gobierno entrante, en el cual en su programa de gobierno prometió la seguridad humana. ¿Por qué es importante este contexto? Porque uno como entidad no puede avanzar en la misma medida que lo desearía conforme a los medios disponibles para cumplir con nuestra misionalidad. Ello nos lleva a otro punto, y es el punto de que la Unidad Nacional de Protección solamente es una rueda en el engranaje gubernamental para cumplir con el proceso de paz. Solamente somos una parte.
requerimos de ayuda de otras instituciones. Escuché atentamente a la Defensoría del Pueblo, quienes frente a este represamiento de los análisis de riesgo y su sistema de alertas tempranas, que es muy importante para nosotros, y si verifican los análisis de riesgo, ahí están contenidos. Es un insumo de análisis para nosotros. Solamente a partir de este gobierno tuvo una intervención enfática. En el gobierno anterior no se dijo nada de cómo se le había establecido una barrera a la Justicia Especial para la Paz y a esta entidad en particular para cumplir con la misionalidad. Entonces esto nos ubica en el lado de la Justicia Especial para la Paz. Y efectivamente nosotros somos respetuosos y cumplimos las órdenes judiciales y tenemos toda la disposición para hacerlo. Y eso se ve con los hechos. ¿Cuáles son esos hechos? Aquí se dijo por la Defensoría del Pueblo que los recursos de la Unidad Nacional de Protección deberían ser invertidos en otras políticas. Recordemos que el acuerdo de paz en el numeral 2.1, ¿cierto? Y siguientes, se refiere al elemento de prevención y seguridad. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros hacemos parte de ese elemento. En esa medida, el director de la Unidad Nacional de Protección adelantó, luego de hacer un diagnóstico del estado de la Unidad Nacional de Protección, unas actividades de carácter administrativo tendientes al cumplimiento del proceso de paz. Dentro de esas actividades, en este año y medio que llevamos en la administración, hemos encontrado, antes de referirme a ella, otras barreras. Por ejemplo, que los vehículos y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección están siendo utilizados para el tráfico de drogas, para el tráfico de armas, ¿cierto? De las solicitudes allegadas por la Defensoría del Pueblo, de carácter individual, allegamos que muchas de ellas están dirigidas solamente a solicitar protección de altos políticos. Por ejemplo, un gran número son de altos políticos y muy pocas relacionadas con líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y especialmente los vinculados a los procesos de paz. Ha sido una lucha bastante difícil, personalmente estoy amenazado, amenazaron a mi hijo de 4 años recientemente, he recibido 3 amenazas de muerte. Además de eso, ningún abogado se atrevía a iniciar ningún proceso penal en contra de las mafias que tienen aún, no hemos podido retirar porque nos hace falta ayuda de la Fiscalía General de la Nación, de la Unidad Nacional de Protección. La más reciente fue el día viernes, el sábado estuvimos todo el trabajo de preparación de audiencia, estuvimos 7 horas de audiencia, por la captura de los recientes 68 kilos de cocaína. Yo personalmente soy el que adelanto esas diligencias porque no hay abogados en la unidad que quieran aceptar la representación en contra de las mafias, porque muchos están atados a la organización interna de las mafias al interior de la unidad. Pero como hay un debido proceso, lo sabemos, no solamente en la Constitución, sino en tratados internacionales, nosotros debemos ceñirnos a las investigaciones y estas personas no pueden ser retiradas de la unidad hasta tanto las investigaciones no avancen. Ahora sí, haré una pequeña referencia al vicefiscal general de la Nación, doctor Toro, que recientemente ha llegado a la Vicefiscalía General de la Nación. No tenemos ninguna solicitud de convenio. En todo caso, sin decir que lo que usted dice no es cierto, con el poder de decisión que me fue designado aquí, la unidad está en disposición de celebrar ese convenio a la mayor brevedad posible. Porque estas organizaciones criminales interesadas en que las investigaciones que a nuestro juicio hoy representan un avance precario, avancen. Porque recordemos que los riesgos se originan en una amenaza y tenemos protegidos desde hace 10 años. Es decir, es un Estado fallido como lo señala la Honorable Corte Constitucional. Ahora, ¿cuáles son esos cambios administrativos? Esos cambios administrativos estamos, uno, en proceso de formalización
de aproximadamente 8.000 personas, incluyendo aquellos que están prestan el servicio de personas de protección o lo que comúnmente se conoce como escolta. Hemos celebrado con la fuerza pública del Ejército, nos hemos coordinado muy bien con el Ministerio de Defensa para implementar nuestro sistema de comunicación con la red intercomunicada de comunicaciones del Ejército. El año pasado estuvimos 2 semanas en el Congreso de la República hablando congresista por congresista para que por favor nos aprobaran las necesidades que tenía la entidad de crear un sistema de comunicaciones. Y aquí va el sistema de prevención. Sí, señor. Esta misma semana el director anunciará, y es mi obligación hacerlo en esta audiencia, la implementación de la línea Vida 103. Esa línea Vida y el reforzamiento de las comunicaciones a través de la red integrada de comunicaciones del Ejército nos va a permitir conectarnos a nivel nacional a todo el país. Es decir, que cualquier persona que se encuentre en un ETSR, que se encuentre en cualquier región del país podrá en vivo tener imagen y tendremos ubicación con exactitud de la situación de riesgo que presentan en el momento exacto y vamos a poder trabajar de manera comunicada con la policía y el Ejército. Es decir, el sistema de prevención no solamente se reduce a vehículos. Y eso inició no por solicitud de la Defensoría del Pueblo, eso inició en el año 2022 con un diagnóstico que nosotros iniciamos en la Unidad Nacional de Protección. Además de eso, encontramos que la Unidad Nacional de Protección no contaba con una estructura propia para el cumplimiento de sus misionalidades. Hay un mercado de vehículos blindados, del cual pues la JEP ha sido víctima también, que no nos permite implementar todas las medidas de protección. Me referiré, por ejemplo, para el caso de los firmantes, que es el asunto que aquí nos atañe. De esas 936 se armó un plan de descongestión que ya el coronel Rusi, subdirector de protección de la especializada, presentará, en el cual hemos avanzado en un 90%, 80% creo que es, corrijo, ya daremos las cifras con precisión con el subdirector, pero lo cierto es que de esas 936 solo quedan 200 solicitudes pendientes en el plan de descongestión, teniendo en cuenta que cada solicitud tiene un término aproximado de 120 días de análisis de riesgo y que nosotros hemos reducido a 75 días con el plan de descongestión. Y actualmente las solicitudes del 2023 todas están al día. Solamente quería dejar ese contexto con el propósito de que se pueda comprender el informe que el subdirector de Protección y Seguridad de la especializada presentará en este momento, si los honorables magistrados me lo permiten. Gracias. Buenos días, cordial saludo a los honorables magistrados, autoridades político-administrativas del orden nacional y territorial, firmantes de paz. Soy Nelson Rusi Beltrán, identificado con cédula de ciudadanía 80-066-738, funjo como subdirector de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección. Con el contexto que nos acaba de dar el doctor Daniel Alzayé, jefe jurídico de la Unidad Nacional de Protección, importante referir que dentro del marco del decreto 1066 de 2015, la Unidad Nacional de Protección tiene a cargo 16 poblaciones. En este informe vamos a referirnos al programa de protección en el marco del decreto 299 del 2017, el cual está dispuesto para los firmantes de paz. Y es importante resaltar que desde el 26 de agosto del 2022, donde tomó posesión el doctor Augusto Rodríguez Ballesteros, como le indicaba el doctor Daniel, se activó la instalación de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección y sus 5 subcomisiones, iniciando un trabajo en la construcción del Plan Estratégico de Seguridad y Protección y el PPI. De igual forma, se realizó un análisis financiero de los recursos de funcionamiento de la subdirección especializada, encontrando para el 2022 una cifra de 198.000 millones de pesos, la cual era insuficiente para su
funcionamiento y que los firmantes de paz lo expresaron de forma abierta al inicio de este gobierno. El compromiso se enmarcó en un incremento para el 2023 del 52.24% de presupuesto, que oscila alrededor de 303.000 millones de pesos para el funcionamiento. Y tenemos una proyección para el 2024 de un incremento del 20% al momento de 360.000 millones para su funcionamiento. No obstante, dentro de el análisis que hizo la Presidencia de la República, se está haciendo un levantamiento y un costeo del plan de seguridad y protección con el fin de incrementar estos recursos para esta población objeto. ¿Y esto qué nos ha permitido? Nos ha permitido tener 3.024 colaboradores entre funcionarios de planta, administrativo y prestación de servicios, por lo cual en la actualidad se está dando cumplimiento con este capital humano a la sentencia SU 020 del 2022, que en audiencia pública del 5 de mayo del 2023 se adquirió el compromiso de generar un plan de descongestión avalado por la Oficina de Planeación, lo cual es importante resaltar porque nuestros firmantes de paz nos indicaban, pero llevamos 4 planes de descongestión desde que inició este programa y no hemos podido. Claro, no hemos podido porque no le habíamos puesto metodología, indicadores de seguimiento que nos pudiera dar un avance y una proyección de gestión, por lo cual desde el 5 de mayo se ha venido trabajando con la descongestión de 933 solicitudes del año 2022 y 2023, con un avance porcentual del 98.18%, siendo al día de hoy un pendiente equivalente por gestionar del 1.82, que corresponde a 202 casos correspondientes del año 2022 y 2023. Este plan está previsto para finalizar el 30 de abril del 2024, según la planeación que tenemos al momento. Teniendo en cuenta lo anterior, para los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima, hemos tenido unas solicitudes desde el 2017 de protección de 764. De estas 764 solicitudes hay 44 dentro del plan de descongestión para finalizar al 30 de abril. Asimismo, importante resaltar que la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional ha implementado 623 esquemas de protección para la población objeto del decreto 299, de los cuales para el departamento de Huila, Caquetá, Putumayo, Tolima, tenemos un despliegue de 125 esquemas de protección activos. Reconocemos por las problemáticas 125, honorable magistrada. En total, 99 individuales y 26 colectivos. Como lo resaltaba el doctor Daniel Al-Sayed, tenemos faltantes, sí, por toda la problemática de corrupción, cartelización y demás temas que han sido denunciados por medio de más de 30 denuncias por parte de la Unidad Nacional de Protección. Esto nos contempla un número de más de 160 vehículos entre blindados y convencionales. Ese es el estado del arte que tenemos en esta región. Destacar, frente a las preguntas que la Honorable Corte nos hacía frente a la implementación de los programas, subprogramas y acciones del programa de protección, considerar que la resolución, como lo indicó Presidencia de la República 0096, fue expedida el 16 de febrero del 2024, la cual tiene como por objeto coayudar a garantizar las medidas de prevención, seguridad y protección en el marco de la seguridad humana. Y aquí es importante establecer que el concepto de seguridad humana se comprende y va mucho más allá de un carro blindado y de medidas materiales, sino que se concretan acciones para la seguridad humana como eje central del buen vivir. Es por esto que la Unidad Nacional de Protección se encuentra en este momento en los ajustes necesarios del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, teniendo en cuenta que en el 2021 teníamos un plan estratégico el cual no había sido concertado por parte con los firmantes de paz y que fue denunciado por ellos mismos al inicio de este gobierno. Es así que se incorporaron 2 líneas dentro del plan que ya las expuso la Presidencia de la República, no me voy a detener en eso, pero sí en que la Unidad Nacional de Protección tiene transversalmente el cumplimiento dentro de las 7 líneas estratégicas que contempla, 8
programas, 12 subprogramas y 25 acciones que están establecidas para desarrollarlos. De estas 63 acciones, tener en cuenta que como secretario técnico de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, también tengo la responsabilidad de orientar y liderar 13 acciones para esta mesa. De igual forma, como lo expresaba el área jurídica, aparte del convenio de la Fiscalía, que ya lo puso a disposición el doctor Daniel, con la Policía Nacional, la Dirección de Inteligencia, estamos adelantando un convenio interinstitucional con el fin de apoyar los análisis de riesgo con enfoque diferencial para la subdirección especializada y para las otras 16 poblaciones que tenemos. Dentro de los cambios estructurales que nos ordenan en los diferentes autos y sentencias, importante resaltar que dentro de la cobertura material, seguimiento y sostenibilidad del programa, de acuerdo a la modernización interinstitucional que está contemplada dentro del Plan de Desarrollo 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida, la Unidad Nacional de Protección, por medio de resolución 0054 del 15 de enero del 2024, por medio de la cual actualiza su plataforma estratégica, generando una nueva misión, visión y mega, de acuerdo a la política pública. Y asimismo, con una mirada hacia la seguridad integral y a la modernización como está establecido en el Plan de Desarrollo para la Unidad Nacional de Protección, que indica su modernización, la unidad adelanta la estrategia de la red integrada de comunicaciones que mencionaba el doctor Daniel, que esto nos va a permitir a nosotros generar una intercomunicación y una conexión en la Colombia profunda, con el fin de generar acciones de prevención y mitigación del riesgo con el apoyo de las diferentes autoridades en territorio, Policía Nacional y Ejército Nacional. Con esto cierro en un resumen muy ejecutivo de las respuestas que dimos al auto de la honorable. Permiso, gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Ahorita continuamos con el Ministerio de Defensa Nacional. Iniciamos con la secretaria del Gabinete del Ministerio de Defensa, Alexandra González.